a todos y todas los que se encuentran del otro lado de la pantalla. Espero que anden muy bien. Bueno, aparezco por acá porque andaba con ganas de charlar un poco. Andaba con ganas de hablar, que no lo vengo haciendo tanto últimamente. Yo no suelo hacer vivos sola, no nunca. Generalmente siempre lo hago con alguien. Pero bueno, esta vez me vi motivada por tanta energía ariana que hay en el ambiente y dije, bueno, ya fue, me mando. No importa cuánta gente se sume, lo importante es que esto después queda en Instagram. Así que bueno, y después seguramente lo puedo llegar a subir a YouTube o a alguna otra red social. Eh, Así que, hola, buenas noches, de la luna llena. Sí, bueno, mira, la realidad es que no sé si voy a hablar, sí voy a hablar de la luna llena, pero después. En realidad, lo que me motiva un poco a hacer este vivo, miro para allá porque tengo la carta natal de hoy acá, o sea, la carta astral de hoy acá, entonces me sirve para guiarme un poco y no irme por las ramas. A ver, sí y no. No sé si es la luna llena, como les dije, lo que realmente me motiva, si bien después vamos a hablar un poco sobre eso. En realidad hay dos cosas. Por un lado me gustaría hablar como de algo un poco más general, que tiene más que ver con las energías anuales, las energías de este 2025, que son muy interesantes, ¿sí? Porque pasamos de una energía muy pisciana a Aries, y me parece que la luna llena de hoy, de alguna manera, tiene mucho que ver con esta transición de energías. Pero, en realidad, un poco más lo que me motiva a estar haciendo este vivo es algo que yo quiero transmitir, ¿no? Algo que yo quiero como contarles desde este lugar, que tiene un poco más que ver con cuando uno, por ejemplo, o sea, cuando hablamos, por ejemplo, de lunas llenas o de lunas nuevas, o cuando hablamos de, no sé, ahora, ¿no? Que Plutón hace poquito entró definitivamente en Acuario, ¿no? O sea, ¿de qué hablamos en realidad los astrólogos, o yo por lo menos, ¿no? Cuando hablamos de estas cosas, ¿no? Y qué es lo que uno quiere transmitir del otro lado. A ver, lo que uno quiere transmitir es, bueno, qué es lo que va a suceder de alguna manera, o cómo, sí, qué es lo que, no sé si tanto lo que va a suceder, no me gusta usar mucho esa palabra porque me suena como a futurología y es algo que no va. Pero de alguna manera, como contar un poco como bien como las energías, ¿no? El panorama que de alguna manera impactan en el inconsciente colectivo, ¿sí? Y esto es importante decirlo. Porque, a ver, hoy, por ejemplo, de luna llena, no es que a todos vamos a estar iguales con la luna llena, ¿sí? No es que a todo esto nos va a ser igual para mí o para las personas que están del otro lado. Eh, no, digo, eso es como algo que quiero dejar como súper en claro, que cuando uno habla de este tipo de cuestiones, o de las que sean, ¿sí? De cualquier tránsito, de cualquier emplazamiento que se esté dando en el cielo, es algo general y que habla justamente de eso, ¿sí? De un panorama más del inconsciente colectivo que obviamente nos atraviesa a todos en lo individual. Ahora, ¿cómo nos atraviesa a nosotros en lo individual? Bueno, y eso tiene que ver con cada uno. No podemos dejar de lado el contexto que estamos viviendo. No todos estamos viviendo lo mismo. Hay gente que está viviendo, no sé, alguna enfermedad, hay gente que está viviendo un divorcio, hay gente que está viviendo, no sé, el amor, ¿sí? Que se enamoró y digo, son enormes las posibilidades. Somos un montón de personas, básicamente, en el mundo. Entonces, obviamente, eso no nos puede afectar a todos de la misma manera. Lo mismo que Plutón en Acuario. Bueno, Plutón en Acuario no puede traer esto. Sí, obviamente, estamos hablando en cuanto a lo colectivo, en cuanto a lo individual. Bueno, eso va a depender de cada uno de nosotros, como les dije, de nuestra crianza, nuestra psicología, nuestro contexto. Y eso sí se puede ver a través de alguna revolución solar, ¿sí? O mejor dicho, de tránsitos, ¿sí? De cómo por ahí esa energía de ese Plutón que está en Acuario, qué es lo que puede activar en nuestras cartas natales, ¿no? Como por ejemplo, si una persona, tiro un ejemplo al azar que se me ocurre, una persona tiene el Sol en Acuario, ¿no? Plutón entra en Acuario, es fuerte, o sea, es fuerte en el sentido de que los tránsitos de Plutón son importantes en la vida de cada uno, ¿sí? Porque marca transformaciones, marca momentos de soltar cuestiones, ¿no? Entonces es importante. Bueno, por ejemplo, si Plutón, ¿no? Hay una persona que tiene, no sé, el Sol en Acuario, en los primeros grados de Acuario. Entonces, bueno, desde ahora, o sea, desde ya hace bastante con el tema de las retrogradaciones y demás, Plutón ya anduvo haciendo de las suyas.
Pero bueno, si la persona que tiene un Sol de golpe tiene, no sé, le está formando una T cuadrada con otros planetas, bueno, esa T cuadrada se va a activar, ¿sí? Plutón va a estar activando eso. Entonces va a ser una cosa. Ahora, ¿qué pasa si en vez de tener una T cuadrada tenemos algo un poco más armonioso como un gran trígono? Bueno, ese Plutón también va a estar afectando ese gran trígono, ¿sí? Entonces, por eso digo, esto que yo decía, ¿no? Que ustedes me decían, bueno, sí, esto es por la luna llena. Un poco sí, ¿sí? Porque está todo el mundo hablando de la luna llena, entonces digo, bueno, sí, pero entendamos que esto no es, que esto es general y es en cuanto como les dije antes, al inconsciente colectivo. Ahora, en lo individual va a ser personal de cada uno, ¿sí? Así que bueno, un poco esa era mi idea, lo que yo sentía que quería transmitir un poco a ustedes, ¿no? Como bueno, esto de tener en cuenta que no es que no estábamos atados, ¿sí? Lo mismo que Mercurio retrógrado, ¿no? Yo siempre que puedo le tiro un palo a Mercurio retrógrado, pero porque lo detesto. Eh, pero, pero bueno, lo mismo, ¿sí? O sea, no es algo que te dicen, no firmes contratos, no hagas esto, no hagas lo otro. Si vos tenés que firmar un contrato y no lo podés posponer, y de golpe te fijas cuáles son tus tránsitos, y de golpe ese Mercurio está de alguna manera haciendo cosas súper positivas con tu Mercurio natal, o con otras cuestiones como según Júpiter, y de golpe por ahí termina siendo buenísimo, ¿no? Yo he viajado con Mercurio retrógrado y la verdad me ha ido bárbaro. Digo, hay que salirse un poco de los sesgos, ¿sí? Que nos atraviesan a todos, obviamente. Como también el tema de pensar en un signo y pensar en personas. Los signos no son personas, chicos, o sea, de ninguna manera. No es que, bueno, yo me pongo a hablar de Aries, bueno, entonces la gente del otro lado como, ay, no, está hablando de mí, está hablando de Aries. No estoy hablando de vos, no estoy hablando de alguien, no estoy hablando de todas las personas que son de Aries, estoy hablando del signo Aries. El signo Aries es un arquetipo, básicamente, ¿sí? Así que bueno, eso es un poco lo que quería transmitir. Ahora sí, me voy un poco más a lo que está pasando en el cielo, ¿sí? Que son, a ver, me parece que este año 2025 es un poco un año como de transición. Pensemos que van a haber movimientos importantes que los tengo acá anotados, que son los siguientes. Tenemos a Neptuno, que el 30 de marzo entra en Aries, a Saturno, que el 24 de mayo entra en Aries también, y a Urano, que entra en Géminis, ¿sí? El 7 de julio. Estos planetas, porque van a estar retrogradando y demás, no van a entrar definitivamente, sino que van a ir y venir en todo el 2025, finalmente van a estar entrando a los signos que les acabo de mencionar. Mientras tanto, tenemos mucha carga, o sea, venimos, ¿sí? De unos años con bastante carga neptuniana, pisciana, ¿sí? Pisciana más que nada. Y me parece súper loco porque pasamos justamente de una energía tan pisciana, tan sutil, a una energía como Aries, ¿sí? Que es mucho más directa, que es mucho más agresiva, si se quiere. Entendiendo agresivo no desde lo negativo, sino desde esto de lo directo, ¿no? El enfoque directo que tiene Aries, a diferencia de Piscis, ¿no? De la sutileza pisciana. Así que bueno, nada, por eso digo, el 2025 va a ser un año de transición, porque de alguna manera vamos a estar tratando de adaptarnos a este cambio de Piscis a Aries. Sin dudas, Aries y Marte van a ser los grandes protagonistas del 2025. Así que bueno, nada, hay que ver qué pasa. Pero sí es un momento de transición. Sabemos que los grandes, o sea, los grandes eventos, por decirlo de alguna manera, esto está comprobadísimo, que los grandes eventos que suelen darnos los planetas, suele ser al fin de cada signo, ¿sí? Cuando están terminando el recorrido por su signo, ¿sí? Por ejemplo, nosotros hace poco tuvimos una de los cambios más importantes, que fue justamente, que hablábamos antes, ¿no? De Plutón en Acuario. Después de haber estado muchísimo tiempo en Capricornio, como que en el último año lo sentimos un montón, digo, pasaron un montón de cosas propias, ¿no? Del simbolismo Plutón en Capricornio. Fueron muchos años. Pero como que en el último tiempo yo noté como que
fue fuerte, digo, pasaron un montón de cosas que se sintieron un montón, ¿no? Bueno, una es la pandemia, ¿no? Si bien ya pasaron años de la pandemia. Igual el tema de la pandemia también estaba la triple conjunción que no se da nunca, además, digo, fue como un momento bastante particular. Pero, por ejemplo, esto, el otro día, no me acuerdo con quién hablaba, me gustaría hacer por ahí más tal vez ya medio que pasó el tema, pero lo hablaba con un colega y me gustaría hacer algo sobre eso, tal vez. Lo que pasó con este chico que asesinó el CEO de una compañía en Estados Unidos, que fue justo con la transición, o sea, cuando ya Plutón estaba abandonando Capricornio, ¿no? Y eso es un poco, digamos, Plutón en Acuario, ¿no? Como esta persona que de golpe, como este rebelde sin causa, de alguna manera, que viene a como a terminar con algo, ¿no? Tan impuesto socialmente, ¿no? Entendiendo a Capricornio como las grandes instituciones, si quieren, que podría ser tranquilamente esta empresa, ¿no? Que manejaba este señor, que tenía que ver con la salud. Y pasando a Acuario, ¿no? Que tiene que ver con las nuevas ideas revolucionadas, dejando de lado un poco, ¿no? El tema de las instituciones y teniendo un foco totalmente distinto. Pero que de todas maneras tenemos que tener en cuenta que Acuario es un signo fijo, ¿sí? Entonces viene a imponer ideas, ¿no? Y a veces, bueno, las puede imponer desde ese lugar súper inarmónico, ¿no? Es decir, una persona que mata al CEO de una compañía, digamos, que remueve a todo el mundo. Digo, había mucha gente que terminó viendo a este tipo como un héroe. Bueno, no es la idea hablar de profundizar, pero era más o menos un ejemplo que quería dar. Entonces yo creo que principio del 2026 vamos a notar estas cosas, no tanto, o sea, esto fue muy de Plutón en Acuario, pero cuestiones que nos van nos van a hacer pensar, ¿no? Que nos van a indicar como de manera muy fuerte qué fue lo que dejó, por ejemplo, Neptuno en Piscis o Saturno en Piscis, ¿no? Que Saturno en Piscis tiene mucho que ver también con la falta de límites, ¿no? O qué pasa con esos límites, ¿no? Porque Saturno son las limitaciones o las cosas que nosotros encauzamos con responsabilidad, que de alguna manera en Piscis podemos decir que se perdieron un poco, ¿no? O que las limitaciones iban por otro lado. La realidad es que Saturno no estuvo muy cómodo en Piscis en este último tiempo. Pero bueno, hay también otra cosa que quería hablar, que tiene que ver con el cambio de los nodos, ¿sí? Ahora cambiamos los nodos de lugar. Van a pasar a estar el nodo norte, o sea, los nodos pasan al eje Virgo-Piscis, estando el nodo norte en Piscis. Y me parece súper curioso también al mismo tiempo que el regente de Piscis, que es Neptuno, justamente pasa a estar en Aries, ¿no? Entonces se vuelve a dar otra vez, ¿no? Esta suerte como un poco de contradicción, ¿no? De una energía sutil a una energía un poco más directa y agresiva como es Aries. Entonces yo creo que vamos a estar como un poco en eso. Así que bueno, a ver, vamos a ver un poco, y sí, el tema, como decía, ¿no? Hace un rato, el tema de la luna llena, que la voy a poner acá. No la voy a mostrar en pantalla, no tengo manera de mostrarla, pero la estoy viendo. La luna llena, en este momento tenemos, cuando uno habla de luna llena, estamos siempre hablando de oposición entre Sol y Luna, ¿sí? Hay una oposición entre los deseos propios, las motivaciones propias de uno, frente a las necesidades, ¿sí? Entonces, esta luna del día de hoy se da, de alguna manera, no, se da en Cáncer, ¿no? Se da en Cáncer en conjunción con Marte, ¿sí? Que yo dije, bueno, Marte, regente de Aries, Marte y Aries van a ser sin duda los grandes protagonistas de este año. O sea, en contraposición, sí, como decía, con el Sol, que se encuentra en Capricornio, y a la vez Capricornio que está en armonía con Urano, que es el regente de Piscis. No, perdón. Está en armonía con Saturno, o sea, Saturno, que es el regente de Capricornio, ¿sí? Que es donde se encuentra el Sol ahora en este momento, está en armonía con Mercurio, ¿sí? Que tiene que ver con más los pensamientos, ¿sí? La comunicación y demás. Pero bueno, a ver, yo lo que mi lectura un poco es
como esto que para mí lo vamos a sentir mucho este año, que tiene que ver igual con un montón de ideas que ahora en breve las quiero como explicar, era un poco lo que quería transmitir, me terminé yendo para otro lado. Como tal vez esta necesidad, ¿no? De esa luna en conjunción con Marte en Cáncer, como esa necesidad de protección o esta necesidad de, sí, de buscar, digamos, esa zona, esa comodidad, digamos, y ese resguardo, ¿no? De alguna manera, como esa necesidad de salir en búsqueda de eso, ¿no? Con ese Marte en conjunción. Pero del otro lado, que tenemos al Sol, ¿sí? Que está haciendo un aspecto positivo con ese Saturno, que es el regente, que es el que nos habla de las estructuras, ¿sí? Un Sol estructurado, un Sol que no quiere perder el control, un Sol que no quiere salir de donde está, de alguna forma, que está bien ahí, en sus estructuras, en lo que ya tiene construido, de alguna manera, que encima está en armonía con Venus, o sea que está plácido, está bien, está cómodo, y que además también al estar en armonía con Mercurio, también nos habla como de ciertas estructuras mentales que tenemos, ¿no? Entonces como que estamos cómodos en esa posición, lo que se contrapone, que es esta luna, es esta necesidad en esa comodidad y en eso tan estructurado de salir a buscar algo distinto, ¿sí? Confort en otra cosa, tal vez esto ya lo agotamos y ya no sirve. Pero bueno, un poco es esa la idea, pero creo que se va a entender más si voy un poco a lo que quería ir, ¿sí? Hablando, o sea, retomando un poco el tema que estamos hablando anteriormente, ¿no? Con estas energías de Neptuno, Saturno en Aries, Urano en Géminis, que son las que vienen ahora, en poco, ya estamos sintiendo ese cambio. Y los nodos, ¿no? Que el nodo norte, que es eso que nos marca de alguna manera hacia dónde debemos ir, ¿no? Que el regente Neptuno esté en Aries, como dije antes, nos da como una energía muy como muy de tener por ahí las metas claras, cosas que siento que en este último tiempo no venía pasando, ¿no? Son energías positivas, ¿sí? De polaridad positiva. Tenemos las energías de polaridad negativa y las energías de polaridad positiva. Las energías de polaridad positiva que ponen el foco en el objeto, no tanto en el sujeto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Nos invita de alguna manera a movernos y no al estar todo el tiempo esperando que las cosas sucedan. Esto es muy de Piscis, ¿sí? Esto de estar esperando que las cosas pasen por sí solas. Y que tenga una crítica social para hacer respecto al tema, que muchos estarían de acuerdo y muchos no, y está perfecto. Pero bueno, estas energías justamente positivas, ¿no? Como decía, que van más que hacen que uno se termine moviendo un poco más, en definitiva. Que hay algo como muy de lo espontáneo también, ¿no? De la energía joven también en el ambiente, esto de moverse, de ir hacia lo que creemos. A ver, en cuanto a Aries, tiene más que ver a la acción, y en cuanto a Mercurio, a Géminis, pero tenemos Aries y Géminis. Aries tiene más que ver con la acción y Géminis que tiene más que ver con el pensamiento, ¿no? Entonces hay algo también como muy acertado en cuanto a las ideas, si se quiere, y a esto de, bueno, cómo llevo a cabo mis ideas, ¿no? De alguna forma. Entonces, bueno, eso que decía, ¿no? Hay como esto, como un poco más de querer ir a buscar eso que por ahí estamos idealizando de alguna manera. Hay una necesidad más de libertad individual. Aries está, como dije, o sea, más enfocado en lo personal, entonces también hay algo de una necesidad, tal vez, de diferenciarse con el ambiente, ¿no? Todo esto, lo que estoy diciendo, tiene más que ver, repito por las dudas, esto tiene más que ver con esto que decía recién, ¿no? Si estos movimientos de los planetas lentos que se están moviendo y que se están moviendo todos juntos y que marcan un paradigma, ¿sí? Que va más de la mano con estas cuestiones que decía, ¿no? Como que siento que estamos en un momento en el cual la independencia y la búsqueda de protagonismo personal va a ser importante, ¿no? Y ahora es como que vamos todos para el mismo lado, ¿no? Creo que las redes sociales pueden llegar a tener algo que ver, ¿no? Esto de vernos todos de la misma forma.
está buenísimo, sí, digo, no es que no hay algo negativo en eso. El tema es cuando se lleva al exceso, ¿no? O cuando queda muy en el inconsciente de todos, en el inconsciente colectivo, como decía al principio del video, tenemos que hacer todo esto, tenemos que vernos todos iguales, ¿no? Como, no sé, me imagino y pienso en... Vieron que ahora está como muy de moda ciertas... hay una estética muy de moda, que es tipo la naricita fina, los labios gruesos, y ahora ves a todas las chicas de la tele con toda la cara igual, básicamente, ¿no? Es como o sea, siento que se deja un poco de lado esa tendencia de, bueno, somos todos iguales, y que ahora lo que empieza a tomar protagonismo es un poco más la autonomía y el justamente distinguirse del resto, en todos los niveles que a uno... que podamos imaginar también, ¿no? Porque la astrología nos toca por todos lados, ¿sí? Desde lo físico, desde lo mental, desde todo. Siento que tal vez las decisiones también van a ser un poco más pragmáticas, ¿sí? Porque justamente esta energía positiva, tanto de Géminis como de Aries, sobre todo de Aries, va a ser, es más pragmático de Aries, ¿sí? Es más de ir a resolver. Mayor claridad, ¿sí? Mayor claridad, un enfoque claro en las cosas que queremos. Yo creo que o sea, que de alguna manera todos estos cambios en estos planetas, como les dije antes, lentos, que son los que marcan realmente los paradigmas en la sociedad, vienen a dejar de lado ciertos idealismos que ya agotamos, de alguna manera, ¿no? Esto de ir en masa hacia todos lados, de pensamiento en masa, siento que hay algo como que se va a dejar, ¿no? Un poco de lado. A ver, yo lo que pienso un poco con todo esto es todo este movimiento de New Age, creo que se le dice, como que está buenísimo en algún punto, ¿no? Esto por ahí como de pensar, de alguna manera, como en el ideal, ¿no? Como... Vieron que ahora es como que está muy de moda esto de, ¿te pasa algo? Bueno, no, pensá en positivo, bueno, no, olvídate de eso, tenés que pensar bien, que de alguna manera como que termina, o sea, como que no puedes sentir nada malo porque es negativo o no está bien, y de alguna manera lleva como a reprimir ciertas cuestiones que a uno le pasan, que son naturales y que está bien vivirlas, ¿no? Que siento que es un poco de todo en realidad, pero un poco pisciano también, ¿no? Esto del idealismo y del escapismo también, ¿no? Como, bueno, escapo y voy como hacia otro lado, ¿no? ¿Qué pasa con Piscis, en realidad? Está como muy enganchado como esto de ir con la corriente, ¿no? De estar muy involucrado en las masas. Y me parece que es muy importante esto como de soltar, ¿no? Esta idea ya les digo, no sé si se llama como New Age o moda New Age, no sé bien cómo se llama, porque la verdad es que no sé si se dice de otra manera o si yo la entiendo así, pero bueno, por ahí ustedes del otro lado seguramente entienden a lo que voy. Que bueno, que están como, que intentan de alguna manera con frases motivacionales como atravesarnos, y de alguna manera me parece que es como todo, termina siendo todo como demasiado superficial, ¿no? Una espiritualidad demasiado superficial. El tema de la espiritualidad, que de hecho el otro día lo hablé y lo mencioné como algo muy, muy pisciano, ¿no? Como esto, digo, por ahí las prácticas holísticas de golpe tomaron mucho más protagonismo y están más en boca de todo el mundo, que me parece que está buenísimo. O sea, años atrás esto no era. Y a mí como astróloga me sirve, obviamente, de alguna manera, pero me parece como que se agotó un poco eso, ¿no? Como que siento que se fue llevando por un lugar tal vez un poco más oscuro, y me parece que con toda esta energía de Aries, sobre todo, se me prendió la computadora sola. A ver. Tengo la tele ahí prendida y se me prendió sola. Si no, no me iban a escuchar lo que estaba diciendo. Pero bueno, es esta idea como medio de negar las emociones negativas, ¿sí? Esto de la superficialidad espiritual, esto de romantizar todo, ¿no? Muy de Piscis, y esto que les decía. Bueno, está buenísimo esta apertura al holístico, está buenísimo. Les vuelvo a repetir, a mí me recontra sirve. Pero siento que queda todo así como cualquiera habla de astrología también. Sí, tal cual. Sí, bueno, voy a hablar. A ver, yo pues Luna en Aries, yo me vivo quejando de eso. En un momento incluso hasta lo dejé hacer por mi propio bien.
¿no? Pero esto como de llevarlo todo a lo romántico, ¿no? Romantizar cartas natales, romantizar tránsito. No, porque ahora esto te va a pasar y vas a ver que ahora con Mercurio retrógrado te vas a encontrar con tu ex y vas a ver que... La gente no es todo así, o sea, ¿en qué cabeza cabe, de hecho, ¿no? Que todos saben de astrología, sí, todos saben de todo ahora, ¿viste? Te haces un cursito de Reiki o te haces un cursito de algo y ya estás, ¿no? Como que todo de alguna manera queda un poco en lo superficial. Que insisto, ¿sí? Esta idea está buenísima, pero si la sabemos llevar, ¿no? Y me parece que ahí entra mucho en juego esto de los nodos, ¿no? De esta locura, de alguna manera, de que el nodo norte esté en Piscis y que el regente de ese nodo esté en Aries, ¿no? Como que siento que hay como un mensaje un poco de, está bien, ¿sí? Dejen fluir, que se dejen fluir las cosas, está buenísimo, de dejar estar tanto en el detalle, que eso también lo veo incluso un poco como en las redes sociales, ¿no? Esto de estar detrás del detalle, de la perfección, ¿no? Esto que decía antes de que está muy de moda como cierta estética, ¿no? Como que va hacia eso, ¿no? Hacia la perfección, busca lo perfecto. Bueno, como salirnos un poco tal vez de ese rol, corrernos un poco de eso, porque también es algo que se agotó. Pero bueno, o sea, tenerlo en cuenta está buenísimo, pero con metas un poco más claras, ¿sí? Entendiendo un poco más hacia dónde vamos, entendiendo que no hace falta hacer que todos nos pongamos al mismo filtro de Instagram, ¿sí? O sea, hay algo más mundano no sería, pero más primitivo de Aries, ¿no? Que creo que nos invita de alguna manera a conectar con lo simple también, ¿no? Y que creo que está bueno, que va un poco por ese lado. Creo que pensar en positivo es útil, obviamente es útil para todos, pero que también es necesario abrazar los momentos de caos, ¿sí? Lo caótico. Y eso me parece que tiene mucho que ver con esto de el nodo norte en Piscis, porque Piscis es lo caótico, a diferencia de Virgo, ¿sí? Que es justamente el orden, ¿sí? O que apunta un poco a eso, ¿no? A tener todo controlado. Entonces, bueno, un poco ese es mi mensaje. Eso es un poco lo que quería transmitir. Ahora sí, yendo un poco a lo que es la luna llena, les decía que, que lo hablé al principio del video, no sé, los que llegan hasta acá, porque la gente va y viene. Como que empecé hablando un poco del tema de la luna llena en Cáncer y demás, pero no tenía mucho sentido por ahí sin todo esto que dije ahora, ¿no? Como que me parece que siento que de alguna manera esta luna llena en Cáncer es un poco la puerta de entrada a todo esto que estábamos hablando antes, ¿no? Se cierra, ¿sí? Generalmente las lunas llenas marcan como un cierre, donde empezamos a cosechar un poco lo que sembramos, ¿no? Pero bueno, esta necesidad tal vez, ¿no? De ir a encontrar estas necesidades, de ir en búsqueda de esas necesidades que por ahí nos incomodan porque no están en la comodidad, ¿sí? O no están en la estructura que veníamos llevando hacia ahora, ¿no? Bueno, y ese Mercurio que también está en Capricornio, ¿no? Como también un Mercurio como muy convencional, si se quiere, o muy estructurado. Y el regente, justamente, el Sol en Capricornio, que se encuentra en Piscis, ¿no? Lo que quiero decir es, estábamos hablando de alguna manera, de esta pérdida, de alguna manera, o de esas limitaciones que de alguna manera en Piscis se terminan perdiendo un poco, ¿no? Y es justamente, son el regente de el Sol de esta luna llena que tenemos hoy. Entonces, bueno, hay una necesidad con algo que ya tenemos como armado, estructurado, que siento que de alguna manera abre la puerta para lo que se viene, ¿sí? Justamente para todo lo que hablamos antes, ¿no? Para ese Saturno en Aries, para ese Neptuno en Aries, para ese Urano en Géminis, para esa energía un poco más positiva, esa energía positiva en el sentido de los signos hablo, ¿no? De esto por ahí más de ir en búsqueda de, ¿sí? De llevar ese accionar un poco más al objeto, ¿sí? De poder movernos, seguir por lo que nos gusta, por lo que queremos, por ir a buscar nuestro confort a otro lado, ¿sí? Para identificarnos un poco más del resto. Así que bueno, nada, fue como súper general. Espero que se haya entendido lo que quise transmitir. Como les digo, no estoy muy acostumbrada a hacer vivo sola, entonces me cuesta un poco no perderme. Hice un esfuerzo enorme para no perderme, para seguir el hilo, porque me pierdo un poco.
Pero bueno, un poco, básicamente, un poco fue eso que les acabo de mencionar. Creo que con esto estoy como, o sea, mi idea un poco era como hablar en general, ¿no? Y no tomar la luna llena como algo aislado, sino como que, bueno, a ver, estamos viviendo una etapa de transición, pasamos de una energía pisciana a una energía ariana, que es súper distinta, y que realmente hasta que estos planetas que mencioné antes no se pongan, digamos, el año que viene, recién en 2026, de lleno en los signos, van a estar yendo y viniendo por temas de retrogradaciones, bueno, vamos a estar en un momento de transición. Pero esto de Piscis, Aries, Marte es algo que me encanta, o sea, me parece bárbaro. Y también el mensaje, ¿sí? Las cosas que pasan en los astros, o sea, las cosas que pasan en el cielo, no son hechos aislados, ¿sí? Todo tiene que ver con todo y generalmente para poder entender y llevar el hilo un poco de lo que nos está queriendo decir el universo, tiene que ver con esto, así como no son cosas aisladas, son cosas que pasan y que hay que encontrarles un poco el sentido, ¿no? Y saber interpretar, que no es fácil hacerlo. Y sobre todo esto, ¿no? No es que... Y esto yo lo digo porque me pasó millones de veces. O sea, últimamente no sé si lo estoy viendo tanto, pero me pasó muchas veces de, bueno, che, no sé, hay tal, entra tal planeta a tal lugar, o, che, ¿qué me va a pasar? ¿Qué pregunta? O sea, cómo ponen tanta responsabilidad en nosotros, ¿no? Como, ¿qué va a pasar? Ya les digo, o sea, es algo que más general, es algo más, de alguna manera, un paradigma más que lo podemos ver en el inconsciente colectivo, ¿sí? Pero en lo personal tiene que ver mucho con cada uno de nosotros, ¿sí? Somos personas independientes de alguna manera. Si bien tenemos, como les dije, o sea, ciertos arquetipos de alguna manera que nos mueven a todos o que todos tenemos que nos unen, eh, uno no puede decir, bueno, hay luna llena, entonces te va a pasar esto o te va a pasar esto con... No, son energías generales, ¿sí? Marcan una tendencia, un paradigma, pero lo personal es lo personal y tenemos que tener en cuenta un montón de cosas. Y esto, bueno, obviamente lo pueden saber haciéndose tránsitos, progresiones secundarias, revolución solar. Así que bueno, nada. Creo que hasta acá llegué. Me parece que yo me quedo contenta con la síntesis que hice. No sé si los mareé. Si no, cualquier cosa me pueden decir, me pueden dejar en comentarios. Igual en la próxima me lo armo un poco mejor, si quieren. Esto fue muy improvisado, gente. Muy improvisado. Como les dije, o sea, hoy me la tengo ganas de hablar. Me pasaron cosas en el medio que me dieron ganas de hablar. Estaba muy enojada. Cosas de la vida. Y se ve que me quedé como con esa gana de hablar. Y dije, bueno, ya fue. Me prendo la cámara y alguien se va a sumar y algo voy a decir. Así que bueno, gente, gracias por haber llegado hasta acá. Les mando un beso grande. Esto queda en la nube de Instagram, así que bueno, espero que les sirva, que les haya llegado y que les haya dejado por ahí algo un poco más claro. Hasta luego. Bye bye.